Hola a todos. Esta es el tercer video de fisiología renal. Les habla Meli. No pongo la cámara porque se me traba un montón la presentación, así que va a ser todo así con la voz en off. En este video lo que vamos a hacer es trabajar sobre los otros procesos que ocurren en el riñón, además de la filtración y la excreción, que son la reabsorción y la secreción renal. Para introducir este tema, les propongo que analicemos las siguientes situaciones hipotéticas. Por un lado, para un compuesto A, vemos que a medida que aumenta la concentración plasmática de dicho compuesto, va aumentando la tasa de filtración, ¿sí? La cantidad de ese compuesto que se filtra por minuto, y que la tasa de excreción también aumenta, pero que no coincide con lo filtrado, sino que se excreta menor cantidad que lo que está siendo filtrado. Entonces, acá surge una primera pregunta, que es qué está ocurriendo con ese compuesto A, que primero es filtrado y después no todo es excretado. Tenemos otra situación hipotética para un compuesto B, donde ocurre lo contrario. ¿Sí? Hay mayor excreción de lo que está siendo filtrado. Entonces, ¿de dónde proviene ese extra que no había sido filtrado, pero que ahora aparece excretado en orina? Para explicar estos dos fenómenos, tenemos que analizar entonces los procesos que ocurren en la nefrona. Ya hablaron sobre filtración y excreción, pero también ocurren otros dos procesos de intercambio de sustancias entre el túbulo renal de la nefrona y los capilares peritubulares. Uno de ellos ocurre en el sentido desde la luz del túbulo hacia los capilares y se denomina reabsorción, y básicamente consiste en el regreso de sustancias que estaban en la sangre, que habían sido filtradas y regresan nuevamente hacia la sangre, hacia los capilares. Y el transporte en el sentido opuesto, desde los capilares hacia la luz del túbulo, se denomina secreción. Van a ver que la mayoría de las sustancias que son filtradas sufren alguno de estos procesos o ambos, y que aquello que se filtra luego va cambiando bastante en su cantidad y composición respecto a lo que finalmente es excretado. Esto podemos verlo también en esta tabla, en donde se listan una serie de sustancias que son filtradas, ¿sí? La tasa de filtración por día, los gramos por día, cuánto es reabsorbido y cuánto finalmente es excretado en orina. Miremos el agua, que es una de las más importantes. Para el agua se filtran 180 litros por día, pero la gran mayoría es reabsorbido y solamente entre 1 y 2 litros de agua son finalmente excretados en orina. Eso pasa con la mayoría de los solutos si los van analizando. Y por ejemplo, la glucosa es un caso extremo para el cual todo aquello que se filtra luego es reabsorbido y no aparece nada en orina en situaciones normales fisiológicas. Por último, les muestro la creatinina, que justo es una excepción, en donde aquello que se filtra, tal cual se filtró, es excretado y no sufre procesos de reabsorción ni de secreción. Bueno, entonces ya conociendo estos 4 procesos, podemos establecer un nuevo balance de masa para una sustancia X, pongámosle, que cumpla que no es metabolizada en el riñón. Esperamos que se cumpla la conservación de la masa y que aquella cantidad de esa sustancia que es excretada sea igual a la cantidad de la sustancia que fue filtrada, menos lo que haya sido transportado hacia la sangre nuevamente, la cantidad reabsorbida, más lo que haya sido secretado desde la sangre, desde los capilares hacia el túbulo renal. Este balance lo podemos simplificar, expresarlo directamente en forma resumida con las iniciales de cada proceso, para no andar escribiendo cada vez cantidad excretada, cantidad filtrada, etc. Y podemos desarrollar los primeros dos términos, ¿sí? La cantidad excretada va a ser la velocidad de formación de orina en mililitros por minuto, y la cantidad, la concentración, perdón, de la sustancia X en orina en miligramos por mililitro nos va a dar una cantidad excretada de esa sustancia en miligramos por minuto. ¿Sí? Fíjense que siempre hablamos de cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia filtrada va a ser la BFG en mililitros por minuto por la concentración de la sustancia X en el plasma de la arteria renal. ¿Sí? Esto nuevamente me va a dar una cantidad en miligramos por minuto.
¿Y por qué hago tanto hincapié en el tema de la cantidad? Porque este balance de masa se cumple para la cantidad de sustancia, no se cumple para la concentración. Sí, porque la concentración de los solutos, por ejemplo, asumiendo que es un soluto, de lo que estamos hablando, no va a depender solamente de la cantidad de esa sustancia, sino que también de la cantidad de agua. Y como vimos recién en la tabla, la cantidad de agua va a variar muchísimo entre la situación de que recién se filtra, que teníamos 180 litros por día, a lo largo del túbulo se va a ir reabsorbiendo y finalmente se va a excretar muy poco, ¿sí? Entre 1 y 2 litros. Entonces, esa cantidad de agua que se va reabsorbiendo va a modificar la concentración de los solutos, y por eso la concentración no es algo que se conserve, porque no depende solo del soluto, sino del agua. ¿Sí? Lo que sí se va a conservar es la cantidad de sustancia, la masa. Entonces, tengamos cuidado a la hora de analizar. Quizás nos dejamos llevar primero por los números y vemos que por ahí la concentración aumenta o disminuye y pensamos que está modificándose la cantidad del soluto, pero a veces es por la modificación en el agua. Entonces, esto que digo, de que el balance solo se cumple para la cantidad de masa, también vale para el balance anterior que vieron en videos anteriores, el balance de masa 1. Bueno, dicho esto, seguimos entonces con el desarrollo de la ecuación, y para los términos de reabsorción y secreción en realidad no tenemos forma de expresarlos en función de variables que podamos medir, sino que son dos términos que no podemos conocer con precisión. Entonces los vamos a dejar así con las iniciales. Bueno, acá les dejo entonces eh, lo que significa cada sigla, por si no llegaron a copiar, y además igual lo tienen esto en la guía de sistema renal. Bueno, este balance nos va a servir más adelante para, por ejemplo, estimar estos parámetros renales, la BFG y el flujo plasmático renal. Estos dos parámetros que se definieron en los videos anteriores, nos va a interesar conocerlos. ¿Y por qué nos interesa conocerlos? Porque van a ser indicadores de la función renal. ¿Sí? En la clínica se utilizan mucho para monitorear y evaluar el funcionamiento de los riñones. Tenemos valores de referencia para estos parámetros, que son 700 mililitros por minuto para el flujo plasmático renal y 125 mililitros por minuto para la BFG. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver de qué forma podemos estimar estos dos parámetros, que se utilizan muchísimo, ya que no podemos medirlos en forma directa. Entonces, para estimarlos, bueno, esto que acá me sale un recordatorio, acá abajo, de que esto que vamos a hacer ahora está relacionado con el ejercicio 3 de la guía, por lo tanto, después de este tema pueden ir a intentar resolver ese ejercicio. Entonces, para estimar estos valores, lo que vamos a hacer es utilizar los balances de masa. Para la BFG vamos a utilizar el balance de masa 2, en el cual aparece el término BFG. La BFG va a ser nuestra incógnita en esta ecuación, y lo que vamos a hacer ahora es ir analizando término por término cuáles de estos parámetros podemos medir y cuáles no, en forma, en la práctica, digamos, en un paciente, sin que sea invasivo y que sea de fácil acceso. Entonces, por un lado, la velocidad de formación de orina, ¿sí? Es algo que, si bien es un poco engorroso, se puede medir y se hace. Se le pide al paciente que colecte la orina que genera durante 24 horas y luego se estima en promedio cuántos mililitros por minuto tiene de formación de orina. ¿Sí? O sea que es un parámetro que se puede determinar. La concentración de una sustancia en orina se puede medir también con una muestra de orina fácilmente. Acá el siguiente término, la concentración plasmática de la sustancia en el plasma de la arteria renal, se puede estimar indirectamente en la sangre sistémica, en una muestra de sangre sistémica, asumiendo que lo que le llega al riñón es de composición similar a lo que está circulante. Entonces, si bien no podemos ir a tomar una muestra de la arteria renal, sí podemos tomar una muestra de la sangre periférica y asumir que es de misma composición. Entonces es un término que podemos estimar. Y por último, como les decía antes, la reabsorción y la secreción es algo que desconocemos y que vamos a ver más adelante, que podemos también estimar en forma indirecta, pero no con precisión, sino saber en forma neta si una sustancia se reabsorbe o se secreta, pero no podemos saber cuánto de cada término exactamente.
por lo menos no en forma, en un paciente sin que sea invasivo y demás. Seguramente haya experimentos in vitro que se puedan hacer para estudiar estos procesos a nivel más molecular. Entonces, para poder simplificar este balance, esta ecuación y poder calcular la BFG, necesitamos de alguna forma deshacernos de esos términos en rojo que no conocemos, y para eso podemos echar mano de alguna sustancia que, para la cual a nivel renal no haya reabsorción ni secreción, ¿sí? Que ocurra esto que vemos en este pequeño gráfico de acá, que esa sustancia sea filtrada, ¿sí? Que lo que no se filtra, siempre recuerden que hay una parte que se filtra y otra que sigue de largo por la arteriola deferente, que aquello que no se filtra siga de largo, y que luego en el trayecto por la luz del túbulo renal no haya intercambio de esta sustancia entre el túbulo y los capilares, ¿sí? Que todo lo que se filtre sea excretado y que no haya ni reabsorción ni secreción. Si conseguimos una sustancia que cumpla estas condiciones, entonces vamos a tener que para esta ecuación estos dos términos van a ser cero, la reabsorción y la secreción, y por lo tanto vamos a poder despejar fácilmente la BFG en función de los tres parámetros en verde que son los que podemos medir en forma experimental, ¿sí? Una aclaración respecto a esto es que esta ecuación a la que llegamos no es una ecuación general que valga siempre, no es una definición de la BFG, sino que lo que siempre vale es el balance de acá arriba, y esto otro es una simplificación de la ecuación anterior, que solo vale para cuando estamos hablando de una sustancia para la cual la reabsorción y la secreción es cero. Otra cosa que quiero aclarar es que si bien utilizamos una sustancia que tenga estas características para poder estimar la BFG, ese parámetro BFG que se obtiene es un parámetro renal, no es un parámetro de la sustancia esa que utilicemos, ¿sí? Utilizamos una sustancia con esas características que nos permite simplificar una ecuación y sacarnos de encima incógnitas que desconocemos. Una vez que calculamos la BFG es la BFG de esa persona, de los riñones de esa persona, y listo. Si no es la BFG de la sustancia. Lo aclaro porque es como una confusión que se genera habitualmente. Entonces, de esta forma, ¿sí? Podemos estimar la BFG de una persona. ¿Cómo hacemos con el flujo plasmático renal? Bueno, hacemos un análisis similar, pero utilizando el balance de masa 1, en el cual aparece este término. No lo dije antes, pero cuando hablamos de estimar el flujo plasmático renal, nos referimos al de la arteria, ¿sí? Y no al de la vena. ¿Sí? Interesa saber cuánto les llega al riñón, qué flujo les llega de plasma. Y nuevamente vamos a ir analizando término por término para saber cuáles podemos medir en la práctica y cuáles no. Entonces, la concentración, perdón, de la sustancia X en el plasma de la arteria renal lo podemos estimar a través de una muestra de sangre sistémica. Entonces, sí, de vuelta la BFO y la concentración en orina también, como dijimos antes, se pueden calcular. Y estos dos términos que quedan, en realidad acá ya estamos más complicados porque el flujo plasmático renal de la vena va a ser una incógnita al igual que el de la arteria, ¿no? Si no podemos medir este, ¿por qué motivo podríamos medir el de la vena? Y por otro lado, la concentración en plasma de la sustancia en la vena renal, también estamos complicados porque si yo tomo una muestra de sangre venosa sistémica, no va a representar la composición y la concentración exacta de lo que salga inmediatamente del riñón, porque justo la sangre que pasa por el riñón es filtrada y parte de lo que se filtra se excreta y por lo tanto se modifica las concentraciones de las sustancias, ni bien salen del riñón, y si esta sangre venosa se mezcla con el resto de la sangre venosa del organismo, ya no va a representar exactamente la composición y la concentración de lo que acaba de salir del riñón. Entonces, es un parámetro que para conocerlo deberíamos tomar una muestra de sangre de la vena renal, lo cual no se hace en la práctica porque es complejo e invasivo. Entonces son dos términos que no podemos medir. Entonces, para poder simplificar esta ecuación y nuevamente sacarnos de encima estas otras dos incógnitas que no nos interesan y nos complican a la hora de calcular el flujo plasmático renal de la arteria, lo que podemos hacer es utilizar alguna sustancia para la cual este término sea cero, ¿sí? Lo que salga por la vena sea cero.
esa sustancia tendría que cumplir con estas características de este pequeño esquema. Por un lado, que se filtre, ¿sí? Y por otro lado, que aquello que no se filtró y sigue de largo por la arteriola aferente sea completamente secretado hacia el túbulo renal. De forma que todo lo que llega al riñón finalmente sea excretado y no salga nada por la vena renal, porque estas capilares después van a ir confluyendo y formando la vena renal, y si yo tengo que todo lo que no fue filtrado y siguió de largo, luego secretado, no voy a tener nada que llegue de esta sustancia y que salga por la vena renal. Entonces, si tenemos una sustancia que cumpla con estas características, la concentración de esta sustancia en vena va a ser 0, y por lo tanto el término en rojo se va a simplificar, se va a hacer 0, y voy a poder despejar el flujo plasmático renal de la arteria renal en función a los parámetros que están en verde, que son los que sí podemos medir experimentalmente. Nuevamente, la aclaración de que esta ecuación a la que llegamos no es una definición general, sino que solo vale cuando tenemos una sustancia que cumple con estas características. La ecuación que siempre vale es el balance de masa. Y, de nuevo, el flujo plasmático renal que se obtiene acá es un valor renal que pertenece justamente al organismo del paciente en el cual se esté haciendo la medida, y no es un parámetro de la sustancia que se use, ¿sí? Se usa una sustancia con estas características porque nos permite simplificar la ecuación y estimar el flujo plasmático renal. Pero el flujo plasmático renal es un parámetro de los riñones. Bueno. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos estimado la BFG de una persona, podemos utilizar ese dato para estudiar después el manejo renal de otras sustancias. Y con manejo renal nos referimos a conocer si esta sustancia se reabsorbe o se secreta en forma neta a nivel renal. Y este es un dato que, además de para hacer ejercicios de la guía y resolver ejercicios de parcial, nos va a interesar para conocer, por ejemplo, cuando se suministra un fármaco, cuánto tiempo ese fármaco va a estar en circulación, dependiendo de qué tan rápido el riñón pueda eliminarlo y sacarlo de la sangre y eliminarlo por orina, por ejemplo, ¿no? Si ese fármaco sufre reabsorción, seguramente esté más tiempo en sangre. Si ese fármaco es secretado, seguramente se elimine y se depure más rápidamente la sangre de esa sustancia. Entonces, a la hora de estudiar un fármaco y el tiempo que está circulando en un organismo, por ejemplo, esto es un dato súper importante. Entonces, vamos a utilizar de vuelta el balance de masa 2, y lo que vamos a hacer es, ya conociendo los datos de la BFG, vamos a poder calcular la cantidad de la sustancia de estudio que sea excretada y la cantidad de la sustancia que sea filtrada. De vuelta, la reabsorción y la secreción es algo que no podemos medir, pero si nosotros empezamos a comparar lo excretado y lo filtrado, podemos deducir qué es lo que está pasando con los otros términos. Por ejemplo, si nos da que la cantidad excretada y la cantidad filtrada son iguales, eso implica que estos dos términos son 0 o que son iguales entre sí al menos, y que se anulan. Que no hay ni reabsorción ni secreción neta. Sí podría haber reabsorción y sí podría haber secreción, pero en misma magnitud, de forma tal en que no haya un proceso que predomine sobre el otro y que en forma neta no ocurra en ninguno de los dos. Si en cambio obtenemos que, en el cálculo, ¿no?, obtenemos que la cantidad excretada es menor a la cantidad filtrada, eso significa entonces que este término es distinto a 0 y que hay reabsorción neta. ¿Sí? Esto, si se acuerdan cómo empezamos la clase, sería esta situación. Lo excretado es menor a lo filtrado, y eso necesariamente implica una reabsorción neta de esta sustancia a nivel renal. Por el contrario, si obtenemos en nuestro cálculo que la cantidad excretada es mayor a la cantidad filtrada, eso quiere decir que entonces hay secreción neta. ¿Sí? Sería la otra situación que vimos al inicio. Entonces, de esta forma podemos ir analizando a través de este balance de masa y conociendo la BFG para esa persona, qué es lo que está ocurriendo con distintas sustancias a nivel renal, y deduciendo qué es lo que ocurre en forma neta. Con esta información van a poder resolver el ejercicio 4 de la guía. Bueno, un concepto que también se utiliza para
para hacer este análisis de si una sustancia se reabsorbe o se secreta además, y que en realidad nosotros lo incluimos básicamente por si en el futuro alguno de ustedes después trabaja en un grupo de, salud o en contacto con médicos. Nada, creemos que tienen que conocer este término porque se utiliza muchísimo, que es el aclaramiento renal o clearance, y que básicamente es un parámetro que nos va a permitir describir con qué velocidad una sustancia es eliminada del plasma, por los riñones en este caso, pero también se puede definir este mismo parámetro, por ejemplo, para el hígado, que también elimina sustancias del plasma. Como definición, entonces, el aclaramiento renal de una sustancia va a ser el volumen virtual de plasma que al pasar por los riñones queda totalmente libre o depurado o limpio de esa sustancia por unidad de tiempo. Normalmente lo que ocurre es que los solutos, asumamos que estamos analizando esta sustancia a puntitos negros, al llegar al riñón, parte va a ser eliminado por la orina y parte va a salir por la vena renal. Lo que nos propone esta definición de clearance o de aclaramiento es pensar como si la cantidad que es eliminada por orina representara un volumen, ¿sí?, que queda completamente limpio. Esto no ocurre así, no es que sale un volumen por la vena renal que está limpio y otro volumen que está con la sustancia, sino que lo que ocurre es lo que vimos acá arriba, sale con menor cantidad del soluto. Pero el aclaramiento nos propone pensar en un volumen que es completamente depurado y si bien no es algo que ocurre realmente así, por eso decimos que es un volumen virtual, sí nos resulta práctico a la hora de justamente describir la velocidad con la que una sustancia es depurada por los riñones. La definición de aclaramiento es esta que aparece acá. La deducción de esta fórmula la tienen en la guía y ahora no la vamos a ver, pero bueno, si les quedan dudas de eso nos preguntan. Y esta sí es una definición general que se puede aplicar a cualquier tipo de sustancias. Y este valor que se obtiene sí es un parámetro de la sustancia. Yo puedo calcular el clearance de la glucosa, el clearance del sodio, el clearance de los aminoácidos, ¿sí? Podemos hacer ese cálculo para cualquier sustancia. Ahora, lo que sí nos llama seguramente la atención es que esta expresión a la que llegamos es igual a la que llegamos antes para la BFG, para una sustancia que cumplía con determinadas características, y también a la expresión a la que llegamos para el flujo plasmático renal, también para otra sustancia que cumplía con otras características. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo esto. El aclaramiento de una sustancia, ¿sí?, que está definido de esta forma, va a ser igual a la BFG siempre y cuando esa sustancia cumpla con que filtra libremente y no se reabsorbe ni se secreta a nivel renal. ¿Sí? Fíjense que estamos uniendo los dos conceptos. Para estimar la BFG puede utilizarse el aclaramiento de la inulina, que es una sustancia exógena que se tiene que aplicar y es bastante engorroso, o de la creatinina, que es una sustancia que es endógena, que entonces es fácilmente medible, y que es la sustancia que les comenté al inicio en la tabla, si se acuerdan que no se reabsorbía ni se secretaba. Por otro lado, el aclaramiento de una sustancia, llamémosle Z, puede utilizarse para estimar el flujo plasmático renal, siempre y cuando esta sustancia cumpla con que filtra libremente y luego aquello que no es filtrado es completamente secretado hacia el túbulo renal. En la práctica lo que se utiliza es el aclaramiento del ácido paraminohipúrico que cumple con estas condiciones. Bien. Por último, vamos a comentar algunos aspectos respecto a los mecanismos de transporte por los cuales ocurren la secreción y la reabsorción. Primero, recordar que este aspecto anatómico de que la reabsorción y la secreción ocurre entre el túbulo y los capilares y que no es casual que la disposición anatómica de los mismos es muy cercana, ¿sí? Los capilares peritubulares van rodeando muy cercano
el túbulo renal, y esto hace que este pasaje de sustancias de un lado a otro sea mucho más eficiente. Por otro lado, si ampliamos esta zona, lo que queremos mostrar es que ese transporte de sustancias de un lado a otro va a implicar, por un lado, el pasaje desde la luz hacia el interior de la célula a través de la membrana luminal, luego el pasaje a través de la segunda membrana, la vasolateral, hacia el intersticio, y por último el pasaje desde el intersticio hacia el interior de los capilares. Y para el proceso de secreción ocurre lo inverso. Como les decía recién, el pasaje a través de las células del epitelio tubular implica el pasaje a través de la primera membrana, de la segunda hacia el intersticio y de ahí al capilar. Muchas sustancias utilizan esta vía de pasaje, pero también en algunas zonas del túbulo donde las uniones entre las células no es tan estrecha, se permite el pasaje entre las células, ¿sí? Este tipo de pasaje entre las células se denomina paracelular y el pasaje por dentro de la célula se denomina transcelular. Y la reabsorción puede ocurrir, dependiendo de la zona, a través de ambas vías. Bueno, acá les dejo dos preguntas que vamos a discutir en el próximo video, pero como para que las vayan pensando, que es qué tipo de estructuras van a estar involucradas en cada una de las rutas, en la ruta transcelular y en la ruta paracelular, y de dónde proviene la energía para el transporte en cada caso. Por último, en esta figura lo que queremos es mostrar cómo a lo largo del túbulo renal, si vamos analizando las distintas zonas anatómicas, vamos viendo que las células y el epitelio tubular va cambiando en cuanto a su histología y que existe una relación estrecha entre este cambio de estructura y la función que desempeñan las células, ¿sí? Es importante conocer esto, no tanto en detalle, pero sino sí saber que estas diferencias histológicas van a estar reflejadas o van a estar reflejando en realidad diferencias funcionales en las distintas zonas, y cuando nos referimos a diferencias funcionales en este tipo de sistemas, nos estamos refiriendo al transporte, ¿sí? En las distintas zonas del túbulo se van a transportar y se van a, en particular, absorber y secretar distintas sustancias. Bueno, esto es todo hasta acá, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.